No sé qué entran los que acaban de tocar. ¿Y qué empieza? Porque así van a estar. Se acaba. Que vayan entrando ahí. Buenos días a todos. Vamos a hacer básicamente una relajación para entrar en sintonía para nuestro día de trabajo, a sentar la mente, a quitar el cuerpo y abrir nuestra conciencia. Entonces, tomen su postura cómoda. Recuerden siempre su espalda recta sin que haya tensión. Procuren no recargarse en el respaldo de la silla. Sus manos sobre sus muslos o haciendo el mudra, el infinito, que es colocar la mano derecha sobre la izquierda y los pulgares apenas tocándose. Su lengua detrás de los dientes superiores. Y vamos a iniciar. Vamos a hacer 3 respiraciones muy profundas. Recuerda llevar el viento, el aire hacia tu abdomen a través de tus fosas nasales. Insuflar el abdomen e ir soltando suavemente, despacio, sintiendo cómo el aire recorre, entra frío y sale tibio. Inhalas y exhalas. Y al inhalar, te repites, me doy cuenta de que inhalo. Y al exhalar, repites, me doy cuenta de que exhalo. Eso ayuda a mantener tu concentración en la respiración. Inhalo y me doy cuenta de que inhalo. Exhalo y me doy cuenta de que exhalo. Y conforme inhalo y exhalo, me voy percatando de que mi cuerpo se va sentando, se aquieta, iniciando desde mi cabeza. Siento los músculos de mi cabeza como se relajan, se suavizan, mi entrecejo, mis mejillas, mis labios están ligeramente entreabiertos. Bajo mi cuello y voy liberando la tensión que pueda haber en esa zona. Reviso mi columna vertebral desde allí. Y vamos a agregarle algo más, un poco de luz. Conforme voy recorriendo las partes de mi cuerpo, las voy llenando de luz.
luz clara, cálida, brillante, que lo ayuda a ir relajando. Voy hacia mis hombros, soltando la tensión que pueda haber, sintiendo cómo se suavizan, cómo se aflojan. Y voy soltando mis brazos. Voy poniendo atención en cada parte de mi cuerpo y observo cómo se relaja. Mis brazos, al llegar a mis manos, a mis dedos, cada uno de los dedos de mis manos, los suavizo, los relajo, los lleno de luz. Y me centro en mi tórax, sintiendo los latidos de mi corazón, observando cómo mis pulmones se distienden con la respiración. Mi columna vertebral se suaviza, se relaja. Y mi tórax se llena de luz. Mi corazón se llena de luz. Y centro ahora mi atención en mi abdomen, en todos mis órganos abdominales. Los lleno de esa luz que suaviza y que sana. Me voy dando cuenta que estoy cada vez mucho más en paz, más relajado. Mi cuerpo se siente tranquilo. Bajo mi atención hacia mis glúteos y mi zona genital, que también se relaja, se suaviza, se llena de luz. Y llevo mi atención ahora hacia mis muslos, a esos músculos fuertes de nuestras piernas. Y veo como la luz suaviza y relaja esos músculos. Los puedo sentir claramente, porque mi atención ahí está ahora. Mis rodillas, esa parte del cuerpo tan importante para nuestro movimiento, las envuelvo en luz. Y desciendo hacia mis pantorrillas y también ilumino esos músculos, los relajo.
hacia mis pies y a los dedos de mis pies ese sustento para mi andar. Pon atención en esos pies, en esos dedos, que pocas veces les haces caso, pero que son importantes para tu andar. Llénalos de luz. Y te das cuenta que tu cuerpo está perfectamente relajado, se encuentra en armonía con lo que te rodea. Y abres tu conciencia a ello. Y dejas pasar los pensamientos que crucen por tu mente. Recuerda que tu mente la puedes ver como una pantalla por la cual transitan esos pensamientos o esas emociones, pero no te atoras ahí, sueltas, dejas pasar. Reconoces que están, pero los dejas pasar. Y así aquietas tu mente. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Abandona tus pendientes. Abandona aquello que te tiene inquieto e inquieto, para que tu presencia aquí y ahora esté abierta a la comprensión, a la reflexión, al aprendizaje. Es un momento que te regalas para nutrir tu vida espiritual. Sigues inhalando y exhalando conscientemente, recordando que la respiración es lo que te mantiene en esta existencia. Pero ahora la haces consciente.
Sigue poniendo atención a cómo entra el aire por tu nariz, cómo baja, cómo distiende y cómo sale lentamente. Esa respiración consciente te mantiene en un estado alerta, abierto, abierta. Y agradece a cada parte de tu cuerpo el estar en equilibrio, con salud, lleno de luz. Y te mantienes alerta para tu enseñanza de este día. Vas a tomar 2 respiraciones muy profundas. Te vas a empezar a mover lentamente, a regresar. Y cuando oigas el sonido del cuenco, despacio abres tus párpados y estarás lista, listo para el aprendizaje. Hacemos una reverencia. Gracias. Ayer le dedicamos todo el sábado a darles una exposición genérica sobre las 3 escuelas del budismo actual, Theravadistas, Mahayana y Vajrayana, porque hay que entender que una de las pocas escuelas que manejan las tres grandes corrientes del budismo es el budismo tibetano. Es una de sus características fundamentales. Si ustedes se van al budismo Zen o al budismo Shan o al Vipassana, se van a dar cuenta que
esas escuelas están ubicadas en una de estas grandes tendencias, pero no manejan las demás escuelas. Y eso es lo interesante del budismo tibetano. Y ahorita les quiero, en esta mañana de frijolito, les quiero narrar un poquito la historia del budismo tibetano para que se den cuenta por qué el budismo tibetano es uno de los budismos más integrales, más, hoy diríamos holísticos en el budismo, porque ellos son herederos de los theravadistas, de los mahayanas y de los vajrayanas. Y les voy a hacer un poquito de historia porque creo que es importante, porque una de las cosas cuando uno conecta con el Dharma es darte cuenta que es un enorme privilegio que tú tienes de conectar con una visión de vida que lleva más de 2500 años. Esto no es un chiste de hace 100 años. Esto no hace 50 años. Estás conectando con una psicología, con una filosofía, con una religión que tiene 2600 años de existencia. Realmente, si te pones a pensar seriamente en esta enorme privilegio que tú tienes en este momento de conectar, de leer, de ver videos YouTube de budismo, estás conectando con un linaje inconcebible. Quizá el budismo es a reserva del hinduismo, que tiene, el hinduismo más o menos se estima que inició hace 4.000, 3.500 años antes de Cristo. Podríamos decir que el hinduismo es la religión más o las religiones, porque el hinduismo no es una religión, son religiones más antigua que conocemos en esta era que nos tocó ir, porque muy posiblemente hace 10.000, 15.000, 20.000 años había otras civilizaciones y otras eras, pero en esta era la religión más antigua es la hinduista. Y después le sigue el budismo. Y después le sigue la religión católica cristiana, con Jesús el Nazareno. Y después le sigue la religión musulmana, con los musulmanes. Y ahí nos quedaríamos con las 5 grandes religiones que en esta época, en esta era, nosotros hemos conocido. Pero si tú conectas con el budismo, estás conectando con algo que tiene 2500 años. No es una vacilada que inventaron hace 20 años, 30 años, New Age. Estás conectando con una cosa preciosa. Y hoy, mientras tengamos libertad religiosa, que se puede perder, por cierto, mientras tengamos libertad religiosa, podemos conectar con el budismo. Y con otras religiones, obviamente. Hay cientos de países, creo que están todos, perdón, hay cientos de países que no tienen libertad religiosa. Que hacer esto que estamos haciendo ahorita es causar de fusilamiento. Entonces realmente cuando uno se pone a pensar seriamente con qué estoy conectando, a qué estoy llegando, con qué estoy absorbiendo, qué están metiéndose en mi mente, en mis emociones, en mis expectativas, en mis esperanzas, qué estoy metiendo, pues estás metiendo algo que lleva 2500 años. Buscando cómo superar el sufrimiento y buscando cómo ser felices. Y aquí es cuando podría entrar en ti una visión de asombro, de que tenemos esta oportunidad única, porque no vamos a tener otra, de tener un camino espiritual que realmente nos sostenga a largo plazo y nos dé una calidad de vida mucho más elevada como la que tenemos hoy en día, hasta llegar a la iluminación, que es nuestro objetivo final. Y no solamente nosotros llegar a la iluminación,
hasta esperar que todos los seres dotados de sentidos lleguemos a la iluminación. Animales, espíritus ávidos, todo lo que vimos ayer. Que todos lleguemos a estar iluminados. Y es como nuestra ganada utopía. Algunos de ustedes ayer, por cierto, platicaba sobre qué concebimos después de la iluminación, después del logro de nirvana. Y hay algunos conceptos, no nomás del budismo tibetano, sino de las demás escuelas también, que podríamos nosotros equiparar como en términos cristianos y católicos, como el cielo. No es un cielo, no es así, pero tiene varios nombres. Tiene el principal nombre se llama la tierra de Amitabha. Cuando uno sale del círculo samsárico, se supone que nuestra mente va y reposa en un lugar, pues no es lugar tampoco, ¿no? No sé cómo se puede decir. Pero llega a un espacio, no hay aquí conceptos, pero llega a algo que llamamos Amitabha. De hecho, en China hay millones y millones de budistas que practican lo que ya se llama la escuela del Amitabha. Y ellos lo que hacen es muy interesante. No son tan discursivos y tan estudiosos ni tan como casi todas las demás escuelas. La práctica del Amitabha, es decir, simplemente es recitar el mantra Amitabha, 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 y lo repiten millones y millones de veces. Al saludar, al despedirse, al entrar a un lugar, Amitabha. Amitabha se vuelve, voy a tener que hablar en términos occidentales, en un espacio que totaliza toda tu experiencia. Todo se vuelve Amitabha. Que después vamos a ver en el Dzogchen y Mahamudra más o menos pasa algo parecido. También se llama a esto cuando nuestra mente logra la iluminación y ya no reencarna en el samsara. También hay otro concepto que se llama tushita. Tushita quiere decir algo así como tierra divina. Es un concepto sánscrito, tushita. También se llama ¿cómo se llama el otro? Es Amitabha, tushita y uno que empieza con ese. Ahorita me viene a la mente. Pero sí hay esta idea de que nosotros algún día cuando salgamos del samsara, nuestra mente no va a irse a la nada, va a ir a un espacio donde el sufrimiento ya no existe, donde ya no hay impermanencia, donde ya no aparece ningún pensamiento, ninguna emoción perturbada, y donde podríamos llamar nosotros que estaremos en algún día en una paz y felicidad absoluta. Ya no va a haber, en el Vajrayana se dice, ya no hay más conocimiento. Pues vas a llegar a lo máximo que puede llegar nuestra mente. Es donde ya no hay más conocimiento, ya no tienes nada que hacer. Ya estás ahí. Sukuvati se llama el otro tierra, se llaman tierras puras. Sukuvati es el otro. Siddhartha Gautama nació hace más o menos 650 y tantos años antes de Cristo, en lo que hoy conocemos Nepal y norte de la India. Y en aquel entonces, estamos hablando 500 años antes de Cristo, la India no era lo que es hoy la India. En aquel entonces, lo que hoy llamamos nosotros la India, eran 5 reinos, eran 5 monarquías, podríamos decir. Entre esos 5 monarquías, el padre de Siddhartha Gautama en aquel entonces se les llamaban regentes, ¿no? Nosotros podríamos traducirlo como monarcas, ¿no? Era un monarca de los Kaya. Era de esos 5, uno se llamaba Sky. Y Siddhartha Gautama nace como príncipe, como hijo de uno de los
de los regidores de esta tierra Skaya. Y hay muchas leyendas, ustedes pueden leer novelas y pueden ver la biografía. No se la voy a contar porque pues, me voy a ir una hora contando toda su historia. Pero nace ahí, nace como muy parecido a lo que naciste tú. Nace en buenas condiciones, con casa, con padres. Seguramente ninguno de ustedes ha sufrido la pobreza extrema ni el hambre. Nosotros hemos nacido como Siddhartha Gautama, en casas, cuidados, porque si no te hubiera cuidado tu mamá o la sustituta de tu madre, puede ser tu abuela, tu tía, lo que sea, ya tú hubieras muerto. Todos los recién nacidos, si no tienen un apoyo amoroso, mueren. Y como todo Sadoyana, se llamaba el rey, el padre de Siddhartha Gautama, y su madre se llamó Mahamaya. Mahamaya se llamó su mamá. Su madre muere cuando él nace a los 7 días. Y Siddhartha Gautama es criado por la hermana, que después precisamente se casa con el rey de nuevo. Y Siddhartha Gautama tuvo 2 hermanos, hombres también. Medios hermanos, perdón, eran medios hermanos. Eran hijo de la segunda esposa de Sodaya. Y es muy interesante, nomás les voy a destacar esta historia, antes de entrar ya a la historia del budismo tibetano. Es muy interesante verla o estudiar la biografía de Siddhartha Gautama, se lo recomiendo mucho. Hay muchos libros, pónganle ahí, historia de Siddhartha Gautama, te van a salir muchos libros de ahí. Hay uno, por cierto, que a mí me asombró. Yo no soy lector de Osho, pero Osho escribió un libro interesante sobre la historia del... Yo creo que no lo escribió Osho, se lo han de haber escrito. Muy interesante, muy bien hecho el libro. No tiene nada que ver con el Osho que tenemos. Se lo recomiendo. Hay muchas biografías. Hay una excelente que es del Thich Nhat Hanh, que se llama, es un libro grande, pero es la historia de Siddhartha Gautama. Pero lo importante de leer la biografía, y se la recomiendo, y con esto ya voy cerrando este temita, es que lean la historia biográfica de Siddhartha Gautama el Buda, porque su historia es su enseñanza. O sea, leer la vida de Siddhartha Gautama es, su propia vida fue una gran enseñanza. Y les voy a contar los puntos más destacados de su vida como parte de la enseñanza que hemos heredado a través de estos siglos y siglos de su práctica, de su visión de vida, podríamos decir. Él fue una persona como tú, protegido. Todos ustedes desayunaron, ¿no? Y si no desayunaste, pues aguántate a las 12 que va a haber un coffee break. Pero pues si no desayunaste fue porque no es porque no tuvieras, sino porque te levantaste tarde, por huevón. O huevón. Pero todos tenemos, en tu casa tienes comida, cobijas. Somos príncipes en chiquitas. Bueno, Siddhartha también pasó eso. Y es muy curioso cómo desde Siddhartha Gautama, desde Jesús en Nazareno y desde Mahoma, los 3 grandes, podríamos, líderes religiosos de nuestra época. Y siempre es importante decir nuestra época, porque muy seguramente los seres humanos hemos tenido otras épocas que están completamente desaparecidas y que fueron otro tipo de sociedades. Hace 10,000, 30,000 años se han descubierto objetos de 30,000, 40,000 años. Y pues ya nuestra era empezó más o menos hace 4,000, 5,000 años antes de Cristo. Esa es nuestra era, con los celtas. De ahí para acá conocemos, de allá para atrás ya no conocemos.
pero se han descubierto poblaciones de que tienen 30, 40 mil años, pues. O sea, que los arqueólogos quedan así todos cuadrados, ¿no? Pues, ¿qué es esto? O sea, hubo otras sociedades, obviamente. Nosotros no somos la única era civilizatoria de esta tierra. Obviamente que no. Sería una egocentricidad, una egoterritorialidad tremenda creer que somos la única civilización que ha vivido en esta tierra. Pero bueno, total, esos serían nuestros grandes. Y lo curioso de estos tres grandes maestros es que a los 29 años, los tres sufrieron una terrible crisis. Los tres. Jesús de Nazareno y Mahoma y Siddhartha Gautama, a los 29 años vino su primer quiebre existencial. Y hablando, pues, este es un retiro, es un curso budista, hablando de Siddhartha Gautama, ya ustedes podrán investigar qué le pasó a Jesús de Nazareno a los 29 años y qué le pasó a Mahoma a los 29 años. Pues al Buda le pasó lo que muy seguramente te pasó a ti. Si no a los 29, pues sí por ahí, por la edad, que es lo que podemos llamar hoy en día el enfado. Se enfadó de la vida. Él se dio cuenta que su padre lo amaba muchísimo, porque su padre lo chiqueaba. Es como los niños de hoy, ¿no? O sea, todo les dan, son niños de cristales, dicen ahora, ¿no? No lo puedes tocar, ¡hey! ¿No? Te mandan te ponen a los derechos humanos encima y todo. Y se dio cuenta que a pesar de todos sus lujos, todos sus musas, toda su ropa, tenían 3 castillos, podríamos decir 3 mansiones. Se tenían que, cuando había calor se movían a un lugar donde estaba más fresco, ahí abajo de los Himalayas. Los Himalayas se helaban y entonces se bajaban a un valle donde estaba un clima mucho más tenue. Empezaban las lluvias y se reían, tenían 3, o sea, Siddhartha Gautama vivió en 3 grandes, pues no eran castillos, podríamos decir 3 grandes mansiones según la época del año, para que no sufriera el niño, el joven, para que no sufriera. Un poco lo que hacemos hoy con nuestros hijos, ¿no? Ay, que no sufra, no, y vete para allá, mijito, que no sufras, que no. Y te compré estos tenis para que no sufras cuando camines. Es la concepción que tenemos del hoy tan mal interpretado que es lo que es el cuidado amoroso a las personas, ¿no? Y a los 29 años se dio cuenta el papá de Siddhartha Gautama que este cuate ya andaba medio raro, como cuando te vieron a ti tus papás hace unos años. Qué raras, ¿qué traerá este güey, no? ¿Qué traerá ¿no? Y porque empieza uno a no desayunar, te levantas de mal pelo, te pones a llorar y no sabes ni por qué, y después estás riéndote por puras tonterías, y la gente comienza a verte así medio raro. Pues eso es el enfado. El enfado es una experiencia de un hartazgo de la vida que tenemos. Y no es un hartazgo en términos de necesidades, eso es muy importante, porque puedes tener todo y lo tuviste además, no es que puedes, sino que tuviste todas tus necesidades cubiertas y aún así no se te hacías bien. Algo faltaba, algo estaba sucediendo que no podías tú conectar con eso. Siddhartha Gautama fue obligado, espero que ninguno de ustedes le haya pasado eso, pero lo obligaron porque el padre dijo, no, este chamaco ya anda en la tonta, se tiene que casar. A algunos de ustedes les pasó eso seguramente. Te tienes que casar, porque andas en puras babosadas y mejor cásate, ya madura muchacho. Y se casó con una prima hermana que se llamó Yasodhara. Yasodhara es una mujer es la esposa de Siddhartha Gautama, y tuvieron un hijo que se llamó Rahula. ¿Saben cómo se traduce Rahula? Rahula es un concepto sánscrito que quiere decir obstáculo. Porque cuando Siddhartha Gautama se vio obligado a casarse con Yasodhara, que se dice que era yo no lo dudo que haber sido era
la mujer más hermosa de todo ese reino. No se fueron a buscarla para que el cuate se calmara de su enfado existencial. Le vamos a poner una esposa para que lo ponga quieto. Y tengo un hijo y ya madure, porque el papá de Siddhartha Gautama pues quería que Siddhartha Gautama fuera el rey. No un ahí cualquiera predicador espiritual, sino que fuera el rey, que se encargara de su reino. Era un reino maravilloso. Euskaya era de los más ricos, de los reinos más ricos en aquel entonces. Y cuando ya Siddhartha Gautama está en esa situación de crisis existencial basada en el enfado de su vida y vio nacer a su hijo, lo primero que se le ocurrió fue lo que muy seguramente a muchos de ustedes les pasó cuando tuviste tu primer hijo y dices, chin, man, ya no voy a poder ir a España. Ahora tengo que pasarme cambiando pañales, desvelándome cada 4 o 5 horas, ¿sí o no? Sí. Te fregaste. Y entonces cuando Siddhartha Gautama ve al chamaco ahí, y ha sido un niño precioso también, dice, Raúl, mi obstáculo. Y si ustedes son padres o han sido madres, pueden tener la conciencia tranquila, porque también el Buda vivió ese sentimiento de culpa de cómo mi hijo es un verdadero problema y obstáculo para mi desarrollo personal, ¿sí o no? Si estabas estudiando, ya te fregaste. Tienes que dejar de estudiar. Si estabas trabajando, pues salud, pues ya tienes que ir a negociar, trabajar menos horas, salud. Si lo ves en términos, aquí no estoy hablando nada de sentimentalismo ni nada. Son un verdadero problema los hijos. Los recién nacidos, ¿no? Ahora hasta los 40 años. Entonces ahora a los 21, ahora se subieron a los 40 años. Ahí los tenemos en casa todavía, los chamacones, ahí todos peludos. Mamá, me haces de desayunar a los 42 años. Bueno, y una de las muchas personas que son críticas al budismo, porque hay críticos del budismo, qué bueno que haya críticos del budismo. Una de las cosas que más critican a Siddhartha Gautama, histórico, no su enseñanza, sino su accionar como humano, es que abandonó a Yasodhara y a Rahula. Como un guía espiritual se atreve a abandonar. Pero lo que no saben las personas es que Yasodhara y Rahula se quedaron con el rey. Y el rey los protegió al 100%. Eso es muy diferente a cuando una persona abandona a un hijo y lo abandona ahí en la banqueta o lo abandona en un orfanatorio. Siddhartha Gautama no abandonó, o sea, el término de abandonar, no abandonó, depositó a Yasodhara y a su hijo con su padre. Y algunos de ustedes han tenido una experiencia familiar muy parecida, cuando las madres no podían sostener a los hijos y las llevaban con sus madres, con las abuelas. Y las abuelas, como siempre han sido mucho más inteligentes que las madres, pues las abuelas crían mucho mejor a los hijos que las madres, ¿sí o no? Mucho mejor. Pero ese es el primer. ¿Qué hizo Siddhartha Gautama después de los 29 años? Viene lo que se llamamos nosotros, y aquí empieza la lección de ¿cómo puedo decir? La enseñanza budista a través de la vida de Siddhartha Gautama. ¿Qué pasa después? Pues pasa, seguramente ya muchos de ustedes vivieron lo que llamamos nosotros los cuatro escenas, que llamamos los 4 escenarios de la toma de conciencia de Siddhartha Gautama. Todavía no es Buda, Buda se hizo hasta los 35 años. Vamos a los 29 años. Tenía un asistente, Siddhartha Gautama, como príncipe tenía un asistente, se llamaba Chana, el asistente de Siddhartha Gautama. Y ya estaba como enfadado. ¿Te acuerdas tú? Acuérdense, hagan memoria, la primera vez que te saliste de tu casa sin el permiso de tus papás. ¿Te acuerdas de eso? Y dijiste, mis amigas me ven a esta fiesta y va a tocar los Ángeles Azules, porque ya tienen como 60 años los Ángeles Azules. Van a tocar los Ángeles Azules, yo quiero ir. Y mi papá, ¿no? Y hiciste todo. Y
escape se le llama la primera escena, así se le llaman, las escenas, son 4. La primera escena. Le habían, muchos años antes, había ido un genio a la casa del rey, del papá de Siddhartha Gautama, de Sodaña. Había ido y le había dicho al rey, fíjate, le dijo, ten mucho cuidado, porque este niño o va a ser un gran rey y poderoso emperador, o va a ser un gran predicador y un gran liberador espiritual. Y el rey ahí es cuando se pone, entonces tengo que bloquear que no sea espiritual y que se me venga conmigo. Y entonces el padre de Siddhartha Gautama lo tenía muy protegido. No lo dejaba ver la realidad, como seguramente les pasó a muchos de ustedes. No veas la realidad. Desde chiquitos nos dicen, no veas las cosas. Hay un accidente y pasa el accidente y te cierran. No veas, mijito, no veas muertos, hay pedazos de manos ahí tiradas, no las veas, y te tapan los ojos, ¿verdad? Que no veas la realidad. Porque la realidad es muy fea, mijo. No veas la realidad. Y Siddhartha, adentro de sus mansiones, en sus castillos, oía que pasaban cosas allá afuera. Como muy seguro muchos de ustedes decían, cuando entrabas de la escuela, ibas a tu casa, salías, ya te metías a tu casa y oías ruidos y quizá, oye, hubo esto, sí, pero no hables de ese tema, aquí están los niños, no digas nada de los muertos que hubo allá en la esquina, ¿no? Y tú comienzas tú a sospechar, hay algo más que está pasando afuera de mí. Y la primera escena de Siddhartha Gautama, el Buda, le dice a Shana, ven, vamos a escapar. Así como te pasó a ti, vamos a escapar. Y se escapa. Y en ese escape entran al pueblo. Eran mansiones y eran casas que estaban alrededor de pueblos. Y lo primero, y van caminando, y lo primero que escuchan son unos quejidos en una choza, en una casita. Y Siddhartha se queda con, y entonces Siddhartha con toda su inquietud, muy parecida a las tuyas, que es la curiosidad humana o natural que tenemos, se asoma a Siddhartha y ve a una persona tirada, llena de pus, con lepra, rascándose para poder quitársela. Y entonces Siddhartha Gautama se queda así, jamás había visto un enfermo con esa situación, y le dice a Shana, oye Shana, ¿qué es esto? Es la enfermedad, le dice. ¿Cómo que la enfermedad? Sí, Siddhartha Gautama, todos nos enfermamos. ¿Cómo que no? Y yo me voy a enfermar. También tú te vas a enfermar. Un día te vas a enfermar. Y entra así como la taquicardia cuando te asustas mucho de una cosa que te dice, ¿no? Y que te das cuenta de que sí es real. Por ejemplo, cuando te dijeron por primera vez, te vas a morir. Yo morí. Y te quedas así como una taquicardia y miedo. Y regresa corriendo a su casa. Muy probablemente como te pasó a ti. Con tus primeras experiencias. Después, Siddhartha está ahí ya en la crisis y vuelven a salir. Yo tengo que volver a salir. Y vuelven a salir y sigue ya Siddhartha ya es tu como cuarta, 5 borracheras que llevas ya, ¿no? Ya estás así ya más cuidado. Y esa cantina, ese club ya lo conocía y vamos a dar la vuelta por acá y vamos a pasarle a este cuate que me gusta, así, pásale, vamos. Y le pasaste ahí, ya andabas un poquito más. Y de pronto se ve Siddhartha Gautama, ve a 2 señores de mucha edad, 2 señores de 20, 90, 94 años, caminando, todos sus esqueléticos. Sí conocen ustedes personas de 90, 94, 95 años, cómo nos vamos haciendo un esqueleto, ¿no? Las mejillas se van hundiendo, los ojos se van secando, comenzamos a perder los músculos, la piel empieza, como perdemos el músculo, la piel empieza a pegarse al hueso, ¿no? Y la piel empieza a hacerse oscura, cosa terrible la vejez. Y Siddhartha Gautama cuando ve a esos viejos se quedan, y le dice a Chana, ¿qué es eso? Pues son viejos. ¿Cómo que son viejos? Sí, y tú también vas a envejecer. ¿Yo voy a envejecer? Sí.
el príncipe y heredero y con todas las mansiones y las riquezas y los tesoros y las mujeres que le andan de su harem, todo vas a envejecer. Y le entra también otra sacudida a Gautama. Y ya estaba con la cuestión de la enfermedad, la cuestión de la vejez, y dice, no, tengo que seguir buscando, algo está pasando aquí, algo está mal aquí, algo está muy mal aquí. Vamos, Chana, vamos a seguir investigando la vida. Ya es como tu 20ª borrachera, ¿no? Ya tienes experiencia, ya sabes dónde está el alcohol, con quién sí, con quién no, ya traes una buena habilidad social para conocer el mundo que es tan difícil vivirlo. Y en esta tercera escena van Channa y Siddhartha Gautama caminando, así como por una calle, y de pronto se encuentran con un funeral. Hoy en día todavía en la India, hoy en día, a los muertos no se les esconde en la India. Se les pone así como en una cama, se les que van 4 o 6 gentes cargándolos, se les tapa con una tela blanca, se les deja el rostro fuera, no se les oculta, nosotros los ocultamos, allá no, a ese se les deja el rostro y lo pasean a la persona, cuando es posible, obviamente, donde los lugares donde más les gustaba estar. Esa es la tradición todavía que hay en la India, ¿eh? Esa es como hasta a ti te llevaran otra vez a la casa de tu abuelita, te llevaron otra vez a la casa donde naciste y creciste en tu infancia, y después te llevaran, te llevaran al Sambors a comer molletas, aunque sea muertito, que llevaran las cosas que más te gustaron a ti. Y Siddhartha, cuando ves, es un cadáver, se han visto cadáveres, pero todos ustedes ya han visto un cadáver, ¿no? Entonces, cuando ve el cadáver, pues se asusta, como te asustas. ¿Te acuerdas tú cuando viste tu primer muerto? ¿Te acuerdas? Dígame si o no. Pueden hablar, si no están en retiro. Pero aquí sí pueden gritar. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste cuando viste tu primer muerto? Es un shock, ¿no? Y más si lo tocaste, ¿no? Porque los recién muertos se vuelven hielos. Yo no sé por qué, pero es algo rarísimo químicamente. Tocas a un recién muerto que tiene 2 o 3 horas muerto y es un hielo. De veras, ahí puedes hacer unos hielitos y comerse un whisky, ¿no? Para celebrar su descanso final. Y quién sabe, depende cómo te perder. Y regresa Siddhartha otra vez a su casa. Todo, y ahora sí, todo dice, ya, basta. Ya esto es hay enfermedad, hay vejez, hay muerte. Y a estas 3 cosas, bueno, le falta nacimiento, pero a estas 3 cosas le llamamos el sufrimiento inevitable. Así se le llama. O sea, ahí, igual que tú, o sea, no sé, lo que quiero demostrarte es que no te sientas diferente a Siddhartha Gautama. Así tú también has conectado con estos 3 sufrimientos. Cuando te enfermaste, porque aquí levanten la mano, aquí quien no se ha enfermado en esta vida. Ni uno. Y si hubieran 1000 personas, ni uno. Todos nos hemos enfermado mientras estemos vivos. Si no te has enfermado es que ya estás muerto. ¿Quién de aquí no está envejeciendo diario a diario a diario? Diario. Vamos envejeciendo. Posible parar el tiempo. Terrible el tiempo. ¿Y quién de aquí no tiene la plena conciencia que vamos a morir? Y que todas las personas que hoy en día tú amas y tanto defiendes y tanto quieres y tanto luchas por ellas, también van a morir. Y estas tres experiencias le llamamos los 3 sufrimientos inevitables. No hay manera. Sí, la vejez sí te puedes poner botox y bañarte a las 4 de la mañana con agua helada, ir al gimnasio 5 horas y correr, ¿no? Pero vas a envejecer. No hay manera. Y la cuarta y última salida o escena de Siddhartha Gautama antes de su inicio de su camino espiritual, vuelve a salir con Channa
Ya Siddhartha Gautama ya está a punto de reventar. Ya está, ya es como cuando tú te estabas unas 2 semanas antes de salirte toda enojada de tu casa. Más o menos así estaba Siddhartha. Ya estaba harto, ya estaba, ya no aguanto seguir aquí. Está muy bien, papá, mi casa, mi esposa, ya no aguanto seguir aquí. Y vuelve a salir con Chan. Y en esta cuarta escena van por la calle y está un señor ahí, se llaman sadhus, sentadito en una columna, pegadito a un árbol, con un cuenco enfrente y una sonrisa. Ahí, sin hacer nada más, con una túnica toda fregada y toda sucia. Ahí. Y Siddhartha se le queda bien. Y le encanta la sonrisa. Y le dice, Chan, oye, qué tan miserable, está con un rostro de una paz infinita. Y le dice Chana Siddhartha Gautama, es un sadhu, es una persona que está buscando la iluminación. La iluminación no es un invento budista, la iluminación es un invento hinduista, viene desde mucho antes del Siddhartha Gautama. Y entonces él se queda así como, wow, ya así como tú, espero, cuando terminaste la prepa y tenías que escoger tu carrera, o me hago contador, o me hago médico, o me hago un ingeniero, y dijiste, esto es lo que quiero hacer. Así Siddhartha dijo, esto es lo que quiero hacer. Quiero lograr superar los sufrimientos de la enfermedad, la vejez y la muerte. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. La propuesta de Siddhartha Gautama es, por eso sí es una religión, quiero superar la enfermedad, la vejez y la muerte. Todas las religiones tienen la intencionalidad de lograr un estado de inmortalidad. Y el budismo también, por eso el budismo sí es una religión, porque el budismo en última instancia busca también la inmortalidad. Y la inmortalidad te resuelve el problema de la enfermedad y la vejez, porque la inmortalidad ya no hay vejez, ya no hay enfermedad. Y de los 29, ya para entrar a lo que quería entrar, de los 29 a los 35 años, Siddhartha Gautama se le llama a esta época de Siddhartha Gautama del 29 a los 35 años, se le llama la vida asceta. En aquel entonces, como hoy en día también en la India, hay miles, por no decir millones de hindúes que buscan la iluminación a través de lo que ya podríamos llamar el ascetismo. Es una austeridad, no como los de aquí de AMLO y esas vaciladas, No, esta es una austeridad real, de maltratar al cuerpo, de ayunar tanto que logramos que nuestro espíritu individual se conecte con el espíritu que hablábamos ayer, con el espíritu general, ya sea Krishna, ya sea el que sea. Se dice que en esa época, no sé si ustedes han visto estatuas del Buda, que está así como esquelético, es esa época, es la época del ascetismo de Siddhartha Gautama. No es el Buda todavía, pero cuando ustedes ven una estatua así esquelética, así del Buda, es la época de los 29 a los 35 años, donde fue una asceta radical. Y se dice que llegó a comer diariamente un granito de arroz, diario. Ahí te quiero ver un mes que comas un granito de arroz diario. A los 35 años, él se da cuenta que el camino radical, como muchos de ustedes, muchos de nosotros lo hemos tenido, nuestro camino radical, que dices, híjole, esto de no comer, de sufrir y de darme acá latigazos, no me está funcionando. A los 35 años se da cuenta él de que no era el camino, que el camino espiritual ni es el camino que él tenía de la juventud, el camino que le llamamos nosotros de lo lúdico, del placer, de la riqueza, de los deseos, ni tampoco es el otro camino extremo de la radicalización, de la austeridad, de la culpa, de la miseria, etc. Sino que el camino es un camino medio. Y realmente el concepto adecuado para hablar nosotros de budismo es el camino medio. Ni tan, ni tan para allá. Ni tanto nihilismo, ni tanto eternalismo.
ni tanto pesimismo, ni tanto optimismo, ni tanta ilusión, ni tanto realismo. Tenemos que irnos por el camino medio, que es lo que encuentra Siddhartha Gautama a los 35 años abajo del árbol Bodhi, cuando se ilumina. Cuando se ilumina, él dice, este es el camino medio. Por aquí me tengo que ir. Y eso pasó en lo que hoy es el sur de Nepal. Ahí se ilumina. Y empieza la historia ya del budismo. El budismo, en lo que se llama la historia primitiva del budismo, es la historia que sí está ubicada en lo que hoy es Bután, Nepal, India y lo que llamamos también el medio Himalaya. Ya en el siglo VI, VII, el budismo empieza a emigrar, como todas las religiones que emigran. Los que emigraron, ahorita les voy a conectar con lo que vimos ayer, los grupos que emigraron hacia arriba. Si ustedes ubican, si se cierran sus ojitos y ubican India y Nepal y Bután al norte de la India, y se van y ven su mirada geográfica hacia arriba, donde está Tíbet, China, Rusia, etc. Esa es lo que se llama la ruta budista del norte. Esa ruta budista del norte tomó la forma de Mahayanas. De hecho, a los Mahayanas a veces se les llama el budismo del norte. Hay una emigración de muchos sacerdotes de la India y del medio Himalaya que emigran hacia el norte y ahí van constituyendo lo que llaman la escuela Mahayana. Otro gran grupo de emigrantes de la India se va, si cierras otra vez tus ojitos y te vas hacia abajo va a estar Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Corea, hacia abajo, geográficamente hablando, ese se le llama el budismo del sur. Y el budismo del sur agarró la forma de los theravadistas. Entonces, realmente cuando hablamos nosotros de theravadistas y mahayanas, hablamos del budismo del norte y budismo del sur, ¿no? En términos geográficos. En el siglo VII, VIII, ya voy ahora sí empezar sobre el budismo tibetano quiero platicarles un poquito de la práctica del Dzogchen y del Mahamudra. Pero en el siglo VII y VIII, si vuelves a cerrar tus ojitos y te vuelves a ubicar arriba de lo que es la India, que hoy es el Tíbet, lo que era el Tíbet, porque el Tíbet ya no existe como país, fue invadido en 1953 por el ejército popular chino de Mao Zedong. No hay ya Tíbet, ya Tíbet es parte de la China ya. Pero puedes ubicarte ahí al Tíbet. En aquel entonces, estamos hablando del siglo VI, VII, el Tíbet era una zona peor que el oeste americano, era de desastres. Había tribus por todos lados. Los tibetanos históricamente han sido un pueblo guerrero, era un pueblo bárbaro. Acuérdense que los tibetanos son originados de Mongolia y uno de los grandes imperios que tuvimos a principios del siglo fue los mongoles, los famosos mongoles. Bueno, los tibetanos son herederos de los mongoles. Después ya se pelearon con los mongoles y los tibetanos le ganaban a los mongoles a trancazos y le ganaban a los chinos también, los tibetanos. Por eso dicen que los chinos que la conquista que ellos tienen del Tíbet es por el karma de su pasado, porque el Tíbet invadió varias veces a China y dominó muchas partes de China a los tibetanos. Y hubo un rey que se llamó aquí el rey Tenzin Detsen, así se llamó el rey, que dijo, ya, tengo que hacer algo, porque esto es un desastre, ¿no? Las tribus tibetanas peleándose entre ellos y se quitaban tierras y estaban ganados y iban, invadían. Era un desastre, era una guerra civil por todos lados. Y entonces se le ocurrió a este rey y dijo, tengo que imponer una sola religión para que ya se dejen de pelear las tribus tibetanas. Y sí, a uno de sus asesores o asistentes
le pide, en aquel entonces, la universidad más famosa de aquel entonces se llamó Nalanda. Nalanda fue una universidad que ya se encontraron sus cimientos en la India del Norte. Fue una universidad que albergó más o menos 10,000 estudiantes. Es una universidad 100% budista. Y tenía más o menos 3,000 monjes. Nalanda. Se dice que los grandes reyes de Asia y de toda esa zona geográfica mandaban ahí a sus hijos. Era como el Harvard de hoy en día, ¿no? Era la Universidad del Harvard, ¿no? O Wisconsin, ¿no? Las universidades muy famosas, que todos los grandes reyes y todos los grandes personas muy ricas mandaban a sus hijos ahí a prepararse. Porque no nomás daban budismo, daban lógica, daban gramática, daban medicina, daban química. Todo eso se perdió, por cierto. Dicen que tenía una biblioteca enorme, ¿no? Se perdió también todo eso. Entonces se los voy a contar esto. Y este rey tibetano le dice a sus asistentes, vayan a Nalanda y tráiganme a un cuate que ponga orden aquí. Un cuate que sea capaz de implementar el budismo en el Tíbet para pacificar este país, porque era un país guerrero de múltiples, nomás imagínense siglo 6, 7 arriba del Tíbet, el desastre que era. Y van allá estos primeros exploradores a la Universidad de Nalanda e invitan a un gran maestro que se llama Padmasambhava. Padmasambhava es el padre del budismo tibetano. Ustedes han escuchado mucho el libro tibetano de la vida y de la muerte. Bueno, sí. Padmasambhava fue el que escribió el libro tibetano de la muerte, no de la vida. Todos ustedes conocen el de Soya Rinpoche, pero busquen en las librerías, bueno, ya no se buscan, busquen en Amazon el libro tibetano de la muerte, que no es el de Soya Rinpoche. Es un pequeño librito, son como 60, 70 páginas, hay muchas traducciones, escrito por Padmasambhava. Ese es el original libro de la muerte tibetana. El que ustedes leyeron de Soya Rinpoche es una interpretación de este libro. Sí, si te interesa el tema, porque ya sabes que te vas a morir de todas maneras, porque te estás estudiando ahí. Y eso pasó en el siglo VIII. El budismo tibetano inicia su primer ciclo de auge en el siglo XVIII con Padmasambhava. Y aquí se inaugura la primera escuela del budismo tibetano, que algunos de ustedes han escuchado, que es la escuela Nyingma. La escuela Nyingma quiere decir la escuela de los antiguos. Es la primera escuela en el budismo tibetano que se origina de Padmasambhava, una persona sumamente interesante. Es más, para el pueblo tibetano, Padmasambhava es un segundo Buda. Para ellos lo ponen como un segundo Buda. ¿Pero dijiste siglo VIII? Siglo VIII. No, estamos en el siglo VII y VIII, más o menos. Y la escuela Nyingma de los ancianos, o la escuela de los antiguos, es la que propone la meditación Dzogchen, que vamos a ver hoy. Vamos a practicar mucho porque es una meditación central en la práctica del budismo tibetano. Después, como pasa en mucho de la historia humana, del siglo IX al siglo X, asume el rey el poder en el Tíbet. Ya estaba el Tíbet controlado, ya era, podríamos decir, ya era una nación, ya se había pacificado. Pues, en aquel entonces había una religión que dicen que tenía más de 6,000 años de antigüedad, que algunos de ustedes han escuchado también, que son los Bon. Bon es, ahora sí, como hablamos un poquito ayer, ¿se acuerdan? Bon es algo así como una religión basada en los 4 elementos de la naturaleza y sumamente chamánica. Entonces, cuando el rey quiso meter el budismo al Tíbet, pues se encontró con los Bon, y los
los Bon siempre atacaron mucho al budismo. Y lo siguen atacando, por cierto, todavía a estas alturas. Es que no tenemos mucho que hacer en la vida por lo visto. Hay que andar peleando. Y hoy existe, por cierto, un budismo Bon. En México tenemos un grupo de budismo Bon. Si te gusta onda chamánica y Coatepec, pues vete con ellos. Esa es buena onda. Sí, tienen sus ceremonias de fuego y brincan para que llueva. Está bien, se vale todo. Sube un rey que no está de acuerdo con el budismo, destruye los poquito que se había construido del siglo 9 al siglo 10, se desaparece de nuevo el budismo y vuelve a regir la religión Bon en lo que es el Tíbet, la religión esta chamánica. Y después vuelve a subir otro rey que dice, no, esto está muy... Porque los del Bon, pues imagínense, ¿no? Imagínense que estuviéramos nosotros ahorita regidos por la religión chamánica que nuestro presidente, y no estaría mala idea, fueron a los brujos de Catemaco, ¿no? ¿Qué sería, no? Si en vez de Claudia tuviéramos al brujo Mario de Catemaco, ¿no? De presidente, ¿no? Pues imagina, pues así estaba el Tíbet, ¿no? Con un presidente Bon ahí, todo locochón, lo tumban, le dan un golpe de estado y sube otra persona que vuelve a reivindicar el budismo como un proceso civilizatorio del pueblo tibetano. Esto es muy importante. El budismo en el Tíbet fue un proceso civilizatorio, es decir, creación de Estado, creación de normas, creación de convivencia, creación de pueblos, creación de de hospitales, creación de policías, ¿no? Lo civilizatorio crea ciertas normas de convivencia donde nos dejamos de matar unos a otros. Eso se llama civilización. Y aquí entramos ya del siglo X al siglo XIII, podríamos decir a la tercera fase. Primero la fase de Padmasambhava, después viene esta decadencia y dominio del Bon, después en el siglo X y XIII vuelve a entrar el budismo y vuelven a hacer lo mismo. Le dicen a este rey, dice, vete otra vez a Nalanda y dame a un Padmasambhava más fregón todavía. Y se van otra vez los tibetanos allá a Nalanda y se traen a nuestro famosísimo, algunos de ustedes ya lo han leído mucho, a nuestro famosísimo Atisha. Atisha es un hombre central también en el budismo tibetano porque él fue el creador de lo que llamamos hoy Lamrim. Lamrim eso lo tuvimos, ¿verdad? Pero es lo que platicamos ahora en la plática de la semana pasada, ¿no? La Lamrim. ¿Sí? Atisha fue el creador del Lamrim, que es fíjense qué interesante, es un sistema ¿Qué le dijo el rey a Atisha? Oye, Atisha, el 95% de mi población no sabe ni leer ni escribir. Así que no me traigas chorizotas esos de los sutras de 40,000 páginas y todo. Hazme un resumen de lo que es el budismo y cómo enseñar el budismo en temas muy específicos y háganlo todo cortito porque lo vamos a hacer de voz. Vamos a enseñar a la gente el budismo en la voz. No había libros, no había texto, no había nada. Y crea Atisha el famosísimo Lamrim, que es la base de todo el budismo tibetano. Todas las escuelas del budismo tibetano se basan en Lamrim. Lamrim quiere decir camino gradual a la iluminación. Y sintetiza, se lo recomiendo mucho que lean también Lamrim, sintetiza en 14 temas lo que podríamos decir uno de las pedagogías más extraordinarias que hemos heredado del budismo tibetano, seguramente es el Lamrim, en 14 temas. Y aquí nacen otras, ahorita hay 4 escuelas en el budismo tibetano. Ya vimos el de Nyingma, que es la escuela de los antiguos, y aquí con el Lamrim y con Atisha nacen las dos escuelas que todavía son predominantes en el budismo tibetano. Una se llama la escuela de los Skaya. Seguramente ustedes han escuchado al Karmapa, que supuestamente es el segundo de a bordo del Dalai Lama. Se llaman Karmapas. Karmapas vienen de los Skayas, son de los Skayas. Y la tercera escuela es la escuela Gayu. Esta escuela Gayu es la que maneja, que es lo que vamos a ver también hoy, el Mahamudra, la práctica de la meditación del Mahamudra. La escuela Gayu es muy interesante porque también les recomiendo, digo como
vas a estar de vacaciones, pues ponte a leer un poquito, además de celebrar las fiestas. Les recomiendo mucho en la escuela, de la escuela Gallo, hay un personaje que a mí me fascina, que se llamó Milarepa, y hay un texto que se llama Los Cantos de Milarepa. Si te gusta la poesía, el canto, la leyenda, son 2 tomos. Nosotros lo tenemos ahí en nuestra página. Ahí está, busca Milarepa. Está como Los Cantos de Milarepa en la sección que se llama Sutras y Sastras. Mándalos a imprimir, no seas codo. Son 2 tomos así. Porque no se encuentran en una editorial, ¿eh? No hay un libro, no. Sí había, pero se agotó hace como 2 años y nomás lo tenemos en PDF. Y es la base de lo que se llama el budismo tradicional o el budismo tradicional de enseñanzas orales. Es la definición de los Kayu. Y ahí está también Gampopa, que es otro gran maestro de esta escuela. Después viene de aquí del siglo X, del siglo XIII, ya viene un gran auge del budismo tibetano. Ya no se vuelve a sufrir ninguna decadencia. Viene para el siglo XIV, viene otro gran maestro. Les estoy hablando de los maestros puntuales. De repente tú quieres conocer al budismo tibetano, lee a estos autores. No, ponle o al GPT, hombre, al GPT. Ponle ahí Gampopa, Aticha, y te van a salir. Empieza a moverte con ellos, porque son los grandes maestros del budismo tibetano. En el siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, surge 2 grandes tendencias y 2 grandes maestros del budismo tibetano que llegan hasta el siglo XX. Ya ahí el budismo tibetano del siglo XIV hasta el siglo XX es un budismo que va desarrollando, creciendo. Uno se llama Tsongkhapa. El famoso Tsongkhapa inaugura la 4ª y última escuela del budismo tibetano, que es Galupa. Los Galupa, el Dalai Lama es el coordinador o es el representante de la escuela Galupa del budismo tibetano. Y Tsongkhapa son los 2 grandes linajes que hoy en día, por cierto, hemos heredado hoy. Entonces, primero una etapa de Padmasambhava de crecimiento, siglo X, siglo IX, siglo X, siglo XI la decadencia, vuelve a crecer con Atisha, ¿no? Crece mucho más con Tsongkhapa y la línea de los Dalai Lama, hasta que llega el año 1950, donde el gobierno chino invade al Tíbet, y de tener Tíbet, en aquel entonces estamos hablando de 1950, 1955, de tener más de 10,000 monasterios. En aquel entonces la población tibetana eran más o menos 7 millones de poblaciones. Después, ya en los 60, 70, con la famosa revolución cultural de Mao Zedong, se destruyen todos los monasterios. Hoy en día, en este siglo XXI, en el Tíbet solamente hay 6 monasterios budistas. Y esos monasterios que hay, los 6, son perisur budistas. Es decir, son centros culturales, artesanales, donde la gente va a conocer el budismo tibetano y te están vendiendo campanitas y rosarios y están los monjes budistas, los monjes tibetanos están sentaditos ahí con 3 policías chinos atrás de ellos. Ya no hay budismo tibetano en el Tíbet. No, ya no existe. Son esos 6 monos de 10,000 se quedaron así. Fue una matanza terrible de sacerdotes. Lo que más conocemos es la emigración que hizo Dalai Lama en 1954, cuando fundó Dharmasala. Dharmasala es el pequeño Tíbet, se le dice, que está también en el norte de la India, donde se refugió el gobierno tibetano. Y de hecho hoy está en Cinemex, por cierto, una película. ¿Cómo se llama la película? Felicidad, ¿qué? Sabiduría y felicidad.
Felicidad y sufrimiento. Está en el cine en Cinemex. Está en Cinemex, está en Mario Cinemex, pero ¿y se llama? Es felicidad. Felicidad y sufrimiento. algo No, así. pues sabiduría, ¿no? Sabiduría y sufrimiento. Sabiduría y sufrimiento. Es un documental de este autor, de Richard Gere. Pero si van a ir a ver al de Richard Gere porque está muy guapo, no vayan porque no sale. Es productor, no man. Todo el mundo no sale ahora y dice, pues no, le digo, esperaba ese productor. Se llama Wisdom of Habits. La sabiduría de la felicidad. Algo así. Gracias. Sabiduría y felicidad. Sí. Ajá. Sería la sabiduría de la felicidad. Pero lo tradujeron como sabiduría y felicidad. Documental muy interesante. ¿Ya la viste? Sí, es recomendada por nuestra amiga Gaby. No, sí, vamos a ir. Yo voy a tratar de ir hoy o mañana. Hay que ir porque dice los de Casa Tibet que si no vamos, la van a quitar. La quitan rápido. Éramos 3 personas en la sala. Sí, entonces no tardan en quitarnos, es que hay que ir. Las dejan una semanita por lo menos. Sí, pues es que El 11 de diciembre es este. no son temas de moda. El 11 de diciembre es este. Nunca estamos de moda. Ya no tarda. Exacto. Vayan esta semana, porque no creo que aguanten más. Exacto. Muy bien. Entonces aquí ya tú ya tienes las escuelas, las 4 escuelas del budismo tibetano. La que más domina ahorita son las dos, es Kagyu. Si ustedes van a España, por ejemplo, los Kagyus están por todos lados. ¿Cayó con K? Con K, Kagyu, Kagyu. Y los de Galupa, que son la gente, muchos de ustedes conocen aquí Casa Tibet. Casa Tibet es de la tradición de la Ley Lama de Muy bien. ¿Tienen alguien ahí ahora? Pero ahí... 11:30. 11:30. 11. 11:30. Este ya lo vi. ¿Tienen preguntas o dudas al respecto? Lo que les quise hacer hoy en la mañana es que vieran la historia, la geografía y los resultados que tenemos de esa historia y esa geografía hoy en día para nosotros. Perdón. Ha hablado de algunos libros. ¿Cuál nos recomendaría para adentrarnos más? Ayer decía que hay que ser autodidacta. ¿Cuáles libros nos recomiendan? Te recomendaría uno de Thich Nhat Hanh que se llama El corazón del budismo. Muy buen libro para iniciarse, muy sencillo, muy completo. Hay otro de El corazón del budismo, Hay otro que se llama de Raula, no es el Raula del hijo de sino es Rhaula, de Raula, que se llama también El corazón del budismo, también es el mismo nombre que el del Thich Nhat Hanh, pero este es de Raula, que es una excelente exposición del budismo theravadista. Después está, los libros del Dalai Lama en general son muy buenos. De hecho, el curso que vamos a dar del 24 al 25 de enero, aprovecho el comercial. Aquí mismo vamos a ver el libro del Dalai Lama que se lo recomiendo que lo lean, que se llama La mente despierta. Muy buen libro también, es lo que vamos a ver dentro de un mes, aquí mismo. Muy buen libro, muy buena introducción al budismo. Ahí toca muy bien lo que es la mente Silvia, la mente de Luz Clara. Se llama, y ese está en PDF y lo tenemos en nuestra página. Todos los libros están en nuestra página. Bájenlos y cópienlos porque cualquier día nos van a bajar las páginas, que todos son copies ilegales de nosotros. Lo confieso, pero ha sido para el Dharma. Otro libro mío que se llama La mente budista. Lo sacamos el año pasado. También te va llegando de la manita de lo que es el budismo theravadista y el budismo mahayana. Mente budista, este editorial Pax. Cómpranos para que yo no me muera de hambre. Y me paguen mis comisiones que no me han pagado, por cierto. Perdón.
mente ¿Me das budista. tu nombre, por favor? Kalama Sadak. Kalama Sadak. Así está como autor, Kalama. Y es editorial Pax. P-A-X. ¿Calama? Kalama Sadak. Con Kalama llegas. No tengo tocayos yo todavía. ¿Qué significa calama? ¿Qué significa Kalama? Kalama es un sutra que el Buda dio al pueblo de los Kalamas. Es un nombre de un pueblo. Esto es lo que quería platicarles. Okay. Otro libro, hay uno que se llama de Corazón. ¿Tienes ahí tu celular, Gaby? Busca el libro Corazón Abierto de Tuten Chondrón. Corazón abierto, corazón abierto. Se me olvidó. ¿Y mente qué? Corazón abierto. De Tuten Chondrón. Eso sí me acuerdo que es. Buenísimo libro también. Buenísimo. Todos eso los pueden. ¿Mente lucida? Ándale. ¿Cómo es? Corazón abierto. Corazón abierto y mente lúcida de Tuten Chondrón. Es también una excelente introducción al En budismo. Amazon a 128. En Amazon 128 pesos. Perdón. Corazón abierto, mente lucida. Pero es el ebook, ¿no? Porque es editorial Dharma y es carísimo, es española. En ebook, ese sí no creo que no lo tenemos en PDF. Todos los demás sí los tenemos en PDF si no quieres gastar, ¿eh? Métete en nuestra página, ¿eh? Gracias. Tuten Chondrón. Tuten es TH. Tuten Chondrón. Así como se escucha. Hay otros más, pero eso Con esto ya para empezar. pues ya tienes 4. Tienes un mes para leerlos. Uno por semana. Para llegar aquí. Gracias. Pero si van a venir el curso del 24-25 de enero, lean el de Dalai Lama Mente Despierta. De hecho, ahí está ya en nuestra página, para que no batalle. Muy bien. Vamos a... Entonces, descansamos unos 5 minutitos, 10 minutitos. No podemos caminar, relajarnos un poquito, ir al sanitario. Hacemos meditación y una pequeña charla y nos vamos al coffee break. Está bueno. Ya no sé qué, ya como nos entró mucho remordimiento, ya quédense con sus zapatitos que no se vayan a agarrar una gripa por ahí de tanto frío. Ni modo, es que está muy frío allá afuera. Los que quieran seguir descalzos acá adentro, pues pueden hacerlo. Oye, de los reinos, yo me quedé con la duda de los 6 antídotos. ¿Cuál duda? Pues, ¿cuál es el antídoto del primer reino, del primer círculo? ¿Cuál es el antídoto contra el odio? La paciencia. Paciencia. En el budismo el odio no lo atacamos con el amor, atacamos con paciencia. ¿Y el segundo antídoto? El de la codicia. Aceptación. Aceptación. ¿Aceptación? Aceptación. Animales. La sabiduría. El tercero, Animales, la sabiduría. La soberbia. el cuarto. La soberbia. La liberación. El cuarto no era Liberación. humildad. No, ese es el quinto. Hasta los... Ok. Entonces, ¿el cuarto qué fue? El cuarto es de los seres humanos. Ajá, ¿y cuál es el La antídoto? liberación. Liberación. El deseo de apego. Superar el deseo de apego. ¿Y el quinto? El de los semidioses. Y ahora sí Es la el humildad. orgullo, ¿no? El orgullo. Celos y envidia y lo combatimos con Humildad. gratitud. Ah, gratitud. Dana se llama en sánscrito la gratitud. ¿Y el sexto? De los dioses, el orgullo, ese sí la es humildad. Sí, porque ya vamos a entrar eso perfecto. Bodhicitta y Bodhisattva, ¿no? O sea, que la bodhicitta es un arquetipo para la persona que se está, por
es la mente, bodhisattva es es la persona que está cultivando bodhicitta. Esto. ¿Ya te quedó? Ya, gracias.